La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según hoy necesitamos. Danos, Señor, lo que tengas para nosotros, que será bueno siempre. Te bendecimos, Señor, y buscaremos con pasión obedecerte, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que iniciamos con una nueva serie de sermones la semana pasada que se llaman Certidumbre en un mundo incierto. Certidumbre en un mundo incierto. Esta es la segunda parte o el segundo mensaje. Permítanme iniciar compartiéndole la letra de una canción antigua. Una canción antigua, bueno, no de la prehistoria pero sí del siglo pasado, por supuesto, pero además, pues, que yo sí la conocí cuando se cantó por primera vez o algo así, o supongo yo, pero es antigua como quiera. Pero no la voy a cantar, pero la canción dice: tres cosas hay en la vida. ¿Se acuerdan, hermanos grandes de mi edad? Tres cosas hay en la vida, salud y... No quiero seguirla cantando porque me da pena, pero la canción dice: tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, así dice. Uno pensaría, es cristiano, no sé, era creyente pues, pero sigue diciendo: pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso quiero que aprendan el refrán de esta canción. Y luego aquí viene el estribillo o la parte que se cantaba más veces. El que tenga un amor, que lo cuide. ¿Se acuerdan, hermanos? El que tenga un amor. Perdonen, no me está saliendo, me quiere salir lo cantante. Que el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, pues se refiere a dinero, que no la tire, que no la tire. Y ahí cuando la tire, otras cantantes, que no la tire. ¿Se acuerdan, hermanos? Se la están imaginando. Algunos ya saben los nombres de las cantantes, del cantante y las cantantes. Que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. Y otra vez decía: el que tenga un amor, que lo cuide, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. ¿Qué les parece? Era una canción de antes. La puede poner usted, puede buscarla en internet y le aseguro que sale ahí cantándola alguien. Me parece que hay algo de sabiduría en esta canción, por supuesto. Y me queda claro que lo que busca el autor de esta letra, no sé si es el mismo el autor de la música, pero como sea, me queda claro que lo que busca es encontrar seguridad en medio de la incertidumbre que hay en este mundo. Sí, pues eso dice: no, el que tenga un amor, que lo cuide, y la platita y la salud, que la cuide, que no la tire, porque en este mundo hay incertidumbre, entonces hay las cosas buenas, hay que tenerlas, hay que ahorrarlas, hay que buscar certidumbre de algún modo por la incertidumbre que hay en el mundo. Y ese es el tema de nuestra serie. Ahí disculpen que les puse la letra de esta canción, pero es una manera de ilustrarles y de hacer contacto con ustedes para decir: hermanos míos, sí, recuerdan la semana pasada dijimos, la crisis de salud que aún no terminamos de sufrir se apodera del corazón de mucha gente, porque hay gente que vive en incertidumbre. Sin embargo, nosotros tenemos los recursos de fe necesarios para seguir adelante en la vida. Ustedes y yo, otra gente puede estar sintiéndose desahuciada, sintiéndose muy mal, pero ustedes y yo tenemos los recursos de fe necesarios para seguir adelante con sabiduría. Estamos estudiando un pasaje que nos presenta lo incierto de la vida. El pasaje que leemos nos habla de las cosas inciertas de la vida, pero también nos enseña lo que debemos hacer para encontrar certidumbre en las promesas de Dios. Se trata del Eclesiastés. El Eclesiastés es un libro, precisamente, es un libro que habla de la incertidumbre. Dice varias veces, muchas veces de hecho, demasiadas para nuestro gusto, diríamos nosotros, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y luego se agarra diciéndonos que el predicador se puso a estudiar mucho y aprendió muchas cosas y descubrió que es vanidad porque el bruto se muere igual que el sabio se muere igual que el bruto. Y luego que hizo mucho dinero y descubrió que de qué sirve porque uno se muere y se lo gasta a otro. Y va hablando de las cosas absurdas, injustas. La palabra que se traduce vanidad puede ser traducida también como absurdo, puede ser traducido como injusto. Creo que va de la mano con lo incierto, la incertidumbre. Este libro, el Eclesiastés, es un libro que habla precisamente de la vanidad, de la vida humana, de lo absurdo de las cosas que acontecen, pero en medio de ello nos dice, casi al final del libro,
lo que sigue no hace la doxología, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Este es el pasaje a la luz del cual debemos estudiar todo el libro. ¿De acuerdo? Téngalo va a venir en el examen, pues, es importante. Leamos el pasaje que nos corresponde y reflexionemos en sus enseñanzas una por una. Vamos a leer el pasaje completo, que es Eclesiastés 12, versículos 1 y siguientes. Es 12, sí. Dice así el pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto, aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol, pero cuando un hombre viva muchos años, y en todos los años tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Eclesiastés 11, 1 al 8. ¿Qué le parece? Es un mensaje tremendo. Vale la pena estudiarlo todo. ¿Y qué cree? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir por partes. La semana pasada estudiamos un versículo. Ante el incierto, lo incierto de la economía, la certeza del amor. Eso estudiamos la semana pasada. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y aprendimos, enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor. Y con la certeza del amor nos referimos a la certeza de dar amor, de compartir. Y hablamos de dar, porque eso de echar tu pan sobre las aguas tiene que ver con eso, con liberalidad, pero una liberalidad basada en el amor, no basada en la pretensión ni en el orgullo personal, sino basada en el amor. Bueno, subimos la semana pasada, no lo voy a predicar otra vez aquí, pero vayamos a la segunda enseñanza. Ante lo incierto, de lo incontrolable, podemos poner ahí de las circunstancias la certeza de la fe. Este es el pasaje de hoy, versículo 3 de Eclesiastés 12. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, ahí quedará. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, ¿de qué está hablando el Eclesiastés? Bueno, recuerden que este pasaje se estudia a la luz de este otro. A la luz de este se debe interpretar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora bien, de manera sencilla y elemental, así un análisis muy elemental y sencillo, este pasaje, versículo 3 de Eclesiastés 12, nos dice algo de lo que todos estamos conscientes. Usted y yo somos conscientes de esta verdad. Los fenómenos naturales son asuntos que no podemos controlar a nuestro arbitrio. Punto. Dice el Eclesiastés, si la nube se llena de agua, la va a derramar. Y si el árbol se cae a un lado, a otro, el norte, sur, este, no importa dónde se caiga, ahí se queda, porque no tiene pies para caminar. Sí, nos está diciendo cosas que usted y yo sabemos, pues sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Y resulta que la poesía con la que nos dice esta frase, este versículo, es tan clara como sabia y profunda. Dice, si llueve es porque la nube se llenó de agua, y si un árbol es derribado por el viento es porque sus raíces se secaron, caerá en algún lado del suelo sin remedio. Ahora, ¿qué nos quiere decir? Porque, insisto, pues si usted y yo cerramos nuestra mente y decimos, no significa nada, por Dios, hay que leer todo el pasaje, ya lo leímos todo el pasaje, pero yo encuentro una enseñanza en este versículo. Encuentro muchas enseñanzas en cada versículo, pero hay una en este versículo muy importante. En las verdades que nos presenta, así nos las avienta a la cara, son estas. Hay cosas que no podemos controlar. Si la nube se llena de agua, lloverá y yo no lo puedo controlar, no puedo impedirlo. Y hay algunas que tampoco las podemos evitar, no podemos manejarlas, algunas cosas, y algunas tampoco las podemos evitar porque suceden. ¿Por qué nos dice esto el predicador? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la enseñanza que debemos aplicar? Y por predicador me refiero al Eclesiastés, porque Eclesiastés
es la palabra predicador. El Eclesiastés es un predicador, un maestro. Y pues posiblemente cuando me refiero al predicador o al Eclesiastés me refiero a Salomón, que es quien escribe este libro, o bajo su dirección fue escrito este libro. ¿Por qué nos dice esto? ¿Cuál es la enseñanza que debemos aplicar aquí? Evidentemente se relaciona con lo que nos viene diciendo desde el primer versículo. Echa tu pan sobre las aguas y reparte a 7 y a 8, porque no sabes lo que vendrá. O sea, se relaciona, por supuesto. Todo esto que estamos leyendo tiene una unidad, tiene una línea de análisis. Por eso no podemos evitar ir al primer versículo también. Así que lo que aprendimos la semana pasada debe ser lo primero en la lista de lo que vamos a aprender, pero nos dice algunas otras cosas más. Para hacerlo sencillo y claro, permítame enumerar las enseñanzas. Y tengo, hermanos míos, digamos así, 7 enseñanzas que compartí con ustedes. A ver si me pasó algo aquí, déjenme ver. Sí, 7 enseñanzas tengo para ustedes. Y voy a irla diciendo una por una. Son declaradas estas enseñanzas así en una forma muy sencilla, muy simple, como está escrito el Eclesiastés y como está escrito este pasaje. Porque este pasaje da sentencias proverbiales, da ideas así para memorizarlas. Esa frase, si la luna se llena de agua, lloverá, era una frase que se decía cuando le decías a tu mamá en aquella época. Yo voy a poner un ejemplo como tratando de hacerlo como en nuestra época, ¿no? Si el chamaco le decía, mamá, fíjate que, pues no sé, se me murió la gallina vieja. Y la mamá le dice, hijo, pues si la nube se llena de agua, lloverá. O sea, porque así es la vida, así suceden las cosas y no lo puedes controlar. O mamá, no sé, me queda la túnica que me regalaste, ya me queda corta, ya me queda de minifalda. Pues hijo, si el árbol se cae, pues ahí se cae en el suelo, ¿qué hacemos? O sea, estás creciendo. Lo que quiero decir es que eran frases que se usaban para decir ideas proverbiales que incluían sabiduría y que te hacían reflexionar, como el día de hoy, cuando decimos frases, los seres humanos, ¿no? No le hace que estén arriba echándoles maíz se apean. Significa algo, que si hay una dificultad, haz algo para que se solucione. Es decir, los proverbios son enseñanzas. Y aquí hay enseñanza. Déjeme decirla de 7 maneras distintas con 7 enseñanzas. No controlamos la lluvia. Ahí va con las enseñanzas. No controlamos la lluvia, pero sí controlamos las bendiciones que nos han sido dadas. Repito, no controlamos la lluvia, pero sí controlamos las bendiciones que nos han sido dadas. Así que echemos nuestro pan sobre las aguas, porque acuérdense que este versículo se relaciona con el anterior. ¿Y qué quiere decir echar el pan sobre las aguas? Es decir, que los cambios de la vida no cambien nuestras buenas intenciones ni nuestra solidaridad. Que los cambios de la vida no cambien nuestras intenciones buenas ni nuestra solidaridad. No, usted y yo no controlamos el mercado, no controlamos la bolsa, no controlamos el dólar si sube o baja, no controlamos eso. Hay cosas que usted y yo no controlamos, pero sí controlamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo las tengo. Y Dios me las dio para que yo eche mi pan sobre las aguas, para que comparta con otras personas y para que esté preparado para las situaciones difíciles de la vida. Porque uno se prepara para las contingencias de la vida compartiendo vida, no acaparando y siendo egoísta, sino compartiendo vida. Este proverbio, si la nube se llena de agua, la dejará caer, si el árbol se cae, ahí se queda, nos ayuda a entender que usted y yo no controlamos algunas cosas, pero sí controlamos lo que Dios nos ha dado y por eso sigamos compartiendo. En segundo lugar, otra manera de decir esta enseñanza es esta: no podemos evitar que un árbol caiga, pero sí podemos evitar que alguien sufra a causa de ello. Así que repartamos a 7 y aún a 8 porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, que las crisis no nos conviertan en solitarios, sino en solidarios. Es decir, que las crisis nos hagan ser solidarios y no solitarios y egoístas. No podemos evitar que un árbol caiga, es el ejemplo que pone el Eclesiastés, pero sí podemos evitar que alguien sufra a causa de ello. Y por eso estamos aquí, para compartir. Por eso cuando el Señor inició su ministerio y Juan el Bautista inició su ministerio, dijo eso: es tiempo de que el que
tiene 2 túnicas, le dé una al que no tiene ninguna. Es tiempo de que compartan. El reino de los cielos es compartir. Y de esto está hablando el pasaje. Tercera enseñanza o tercera manera de decir las enseñanzas de este pasaje. Muchos de los fenómenos que hay en la vida, naturales, sociales, y por naturales me refiero a los fenómenos biológicos, no los decidimos nosotros. Yo no decido los temblores. Usted y yo no decidimos los terremotos, los huracanes, no los decidimos. Suceden, son cosas naturales. Y algunas de ellas son naturales, ahí están por siempre. Dios así creó la tierra y el funcionamiento de la tierra. Y la tierra se recicla y suceden cosas. Nosotros los seres humanos hemos cometido el error de establecer ciudades enteras en lugares donde no debimos establecer una ciudad. En Chihuahua es terrible la sequía, en Chihuahua no llueve durante mucho tiempo, pero cuando llueve, ¿qué cree? Se inundan colonias. Y la razón es muy sencilla. Ese lugar donde estaba esa colonia era ¿cómo se dice? El lecho de un arroyo. Es decir, ahí va a pasar agua porque va a pasar agua en algún momento dado, en algunas décadas o en algunos meses, pero por ahí pasa agua cuando llueve porque es un lecho de un arroyo, no de un río porque no es permanente, sino de un arroyo. Y ahí va la gente a construir sus casas, pues pasa el río y se las lleva. Pero claro, como va a pasar eso otra vez hasta dentro de 52 años, porque la sequía así tiene ciclos, los seres humanos hemos hecho, hay cosas que suceden porque así es la naturaleza que Dios creó, pero otras suceden por nuestra negligencia y otras suceden porque estamos echando a perder el planeta y porque estamos causando fenómenos globales en el planeta, en el funcionamiento de la Tierra y de la atmósfera de la Tierra, y causamos nosotros mismos con nuestra presencia aquí, en nuestra mala administración. Pero evidentemente ninguno de nosotros por sí solo los controla. Muchos de los fenómenos que hay en la vida, naturales, sociales, biológicos, ecológicos, no los decidimos nosotros. Pero creer en Dios, entregarle nuestra vida y creer en Él, esa sí es nuestra decisión. Esa sí es nuestra decisión. Yo no controlo los sismos, usted y yo no controlamos esos fenómenos, ni controlamos los fenómenos sociales de la delincuencia y esas cosas, pero sí controlo mi corazón en el sentido de mi fe, de creer. Entonces, cuando pasen esas cosas, si la nube trae agua, toma agua, se llena de agua, caerá, pues sí, pero yo estaré creyendo para que ese huracán, para que esa tormenta no me dañe el corazón. Si acaso daña mi casa o mi cuerpo, pero si me lleva, pues entonces sigo creyendo, creo con todo mi corazón. Es una manera de prepararnos incluso para cualquier contingencia de la vida. Eso sí lo decido yo, creer, entregarle mi vida, sí lo decido yo, es nuestra decisión. Yo no decido cuándo la lluvia va a dejar caer, una lluvia linda, hermosa, como para salir y bañarme en la lluvia, y no sé cuándo va a hacer caer una tormenta tremenda que destruye las plantas. Eso no lo controlo, eso no lo puedo decidir, pero sí puedo decidir creer en Dios en medio de cualquier circunstancia. Una cuarta manera de decir esto es la siguiente: no podemos evitar que la lluvia caiga, moje y cause cambios en la tierra, pero sí podemos creer en las bondades de ella y aprovecharlas para salir adelante. No puedo evitar que caiga, no puedo evitar, ni siquiera sé la razón que hay en medio de todo eso, pero sí puedo aprovechar las bondades de eso. Me encanta. También disfruté mucho y bendigo a Dios por la hermana Yani, por la conferencia que dio este martes. O sea, mi nueva yo dijo una de las cosas, se basa, o no sé si él usa la palabra se basa, pero tiene su origen en un aguijón. O sea, el apóstol Pablo fue transformado, un nuevo Pablo, más humilde, más lleno de fe, más capaz de disfrutar la gracia. Ese nuevo Pablo fue gracias a un aguijón. Entonces yo no puedo evitar que la lluvia caiga y moje y cause cambios en la tierra, buenos o malos. No puedo evitar eso, no está bajo mi control, pero sí puedo creer en las bondades de eso y aprovecharlo para hacer adelante. Como decía la hermana Yani, tienes un aguijón, pues aprovéchalo y sal adelante y sé una nueva tú, una nueva yo. Número 5. No podemos evitar que un árbol esté derribado en el camino, pero sí podemos convertirlo en leña para calentarnos.
Y si es una buena madera, hasta puedo hacer un escritorio. Yo soy carpintero, por cierto, no sé si sabían, pero estudié carpintería. Estudié del verbo, pasé el examen, hice exámenes y fui a la escuela. No estudié así solamente como aprendiz con un maestro carpintero, no aprendí en una escuela, sí, con un maestro carpintero, pero no decir en una escuela. Aprendí así bajo estudio. Y pues yo no podría hacer un escritorio de un árbol porque primero tendría que llevarlo a aserradero para que me hicieran las tiras, ¿no? Las maderas. Pero ya sí me dan las maderas y le entro y me hago o sea, perdón, estoy aquí nomás presumiendo nomás para enseñar esto. No podemos evitar que un árbol esté derribado en el camino, pero sí podemos convertirlo en leña para calentarnos o en alguna cosa útil si tenemos la habilidad para hacerlo. De eso habla este pasaje. En medio de las cosas inciertas, en medio de las cosas que no controlamos, hay algo que sí controlamos: creer en Dios, confiar en Él, utilizar las habilidades que me dio. Por eso en esta serie, certidumbre, ¿no? Certidumbre en medio de este mundo incierto es importante. Número 6, ni las nubes se van porque lo declaramos, ni los árboles se mueven del lugar porque se lo pedimos, pero nuestra fe sí mueve montañas. Y ojo con eso, porque estoy diciendo algo que algunos van a decir: pastor, usted está diciendo algo carismático o incluso está contradiciendo algo que usted dice, que la fe, que la salvación es por gracia. Sí, por supuesto, no es por fe, absolutamente no es por fe. La salvación no es por fe, la salvación es por gracia. Pero entonces, ¿por qué digo esto acá? Le explico. Perdón. En el Evangelio de Mateo aparece un pasaje de la Escritura muy mal interpretado por muchas personas. Se los voy a leer, Mateo 12. Mateo 17, perdón, que lo tenía preparado. Dice así: Jesús les dijo, después de un fracaso de los discípulos, no pudieron sanar a alguien, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dierais a este monte: pásate de aquí a allá, se pasará, y nada será imposible. Y luego también dice: pero este género de no sale sino con oración y ayuno. Y el pasaje también está en el mismo Mateo, en otro momento histórico de la enseñanza de Jesús, y aparece esa frase. Y muchas personas piensan en ese poder, como somos, el ser humano somos así, soberbios, egocéntricos, y nos encanta la idea de empoderarnos, y nos encanta la idea de tener poderes como los de Dios. Por eso la tentación para Eva fue esa: seréis como Dios. Y entonces a mucha gente le da por estudiar ese pasaje diciendo que si tenemos fe, podemos decir, pero yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie. Y esos que me contradicen y que dicen: no, el texto dice que sí, que si oramos y declaramos, las montañas se van. Yo le diría a cualquiera: a ver, muévanos pues una montaña. A ver, hágale pues, ándele, muévase una montaña. Nadie en la historia de la humanidad, jamás de los jamases, ha movido una montaña. Nadie ha movido una montaña. Y se me dice: bueno, no, pero sí, una persona oró mucho y su nieto que no se quería convertir se convirtió. Sí, se convirtió. Sí, eso, pero no movió una montaña. Jesús habló de mover una montaña. Y si usted quiere probar que eso es así, ahora, al interpretarlo mal, interpretarlo como si fuera algo mágico, se pierde el sentido de la enseñanza maravillosa. Se pierde algo maravilloso de la enseñanza que debemos entender. Déjeme decirlo de esta manera, explicándoles lo siguiente. Cuando el Señor dijo que con una fe como un grano de mostaza, podría decirse a un monte que se cambiara de lugar y sucedería, estaba usando, hermanos míos queridos y amigos que nos acompañan de otros lugares, cuando Jesús dijo eso, estaba usando una expresión popular de aquella época. Si usted va a aquella época y lee los libros de aquella época, no solo la Biblia existía en aquella época, no solo los libros sagrados, perdón, se escribieron en aquella época. En aquella época se escribieron muchos libros escritos, cartas de unos y otros, y se tienen. Los estudiosos de la Biblia y de los estudiosos de la literatura universal los estudian. Ahora se tienen ya pues ahí en museos, me refiero a los pergaminos o papiros, pero se tienen copias de ellos. Algunos ya se destruyeron porque no se lograron conservar, pero se tienen copias que se sacaron antes de que se destruyeran.
Y si vamos a la época de entonces, resulta que en aquella época se usaba una frase que hablaba de ser movedores de montañas. Y se usaba de diferentes maneras. Se usaba para llamarle a alguien, es que este es un movedor de montañas. O se usaba la frase, es que este es capaz de decirle, este monte vete para allá y se va. Se usaban esas expresiones. O sea, Jesús no dijo eso por primera vez en la historia. Jesús no fue el primero en decir una frase como esa. Esas frases se decían y ningún ser humano de aquella época entendía que se trataba de el acto literal de cambiar un monte de un cerro de lugar. Nadie entendía eso. Ninguno de los discípulos entendió eso. Ninguno de los discípulos de Jesús entendió eso. Ninguno oró eso. Jamás, Señor, mueve este cerro para allá. Ninguno oró eso. Es más, ni siquiera Pedro oró en la cárcel y dijo, Señor, que se abra la cárcel. No oró. Oraron en la iglesia. Y no dijo, declaro que esta cárcel se abra. No. Oró a Dios, Señor, ayúdanos, hágase tu voluntad. Y Dios hizo el milagro porque Dios quiso, no porque un ser humano lo dijo. Porque no, la salvación no es por fe, es por gracia. Así que no debemos interpretar literalmente la expresión, aun cuando sí, Dios puede mover montañas, por supuesto que Dios puede mover montañas, por supuesto que sí, por el poder de Él, no de nosotros. Lo que sí es claro es que la fe se debe vivir aun cuando hay barreras enfrente, aun cuando hay barreras enfrente. Qué fácil es decir que si tenemos fe en Dios, Él va a mover todo. Y qué fácil es decir que se tiene fe cuando se está rodeado de cristianos, de posibilidades, cuando las puertas se abren, cuando tenemos recursos económicos para hacer las cosas, cuando todo está bien, cuando estamos sanos, cuando no tenemos ningún problema de salud ni nada, cuando estamos rodeados de gente linda, cuando estamos rodeados de posibilidades. Qué fácil es tener fe en esos momentos. Pero Jesús les dice a sus discípulos, pero deben tener fe cuando hay montañas enfrente. Deben tener fe cuando hay dificultades. Y entonces el desafío de, si dijeres a este monte, ese desafío, y será hecho, es un desafío a ser aguerridos, a ser persistentes. Mire lo que voy a decir. No es la idea de decirle a Dios, Señor, ¿me puedes quitar ese obstáculo? Sino a quitarlo nosotros en su nombre. A quitarlo nosotros en su nombre. Que no hay, pues va a haber. Que no podemos, pues vamos a hacerlo. Movedores de montañas o alguien que puede decir un monte, pásate de aquí a allá, era una manera de decirle a alguien que era una persona cuya fe era una fe activa, una fe que se demostraba con hechos, una fe que iba adelante con todo. Resulta que los discípulos aprendieron la lección. Podemos ver en el libro de los Hechos que anduvieron moviendo montañas en el sentido de lo que significaba la frase. Es decir, realizaron todo tipo de enseñanzas sin que nada ni nadie les detuviera en su afán por extender el reino de Cristo. Eran perseguidos, no tenían recursos económicos como otras personas podían tener en esa época, pero ellos nada los detuvo para seguir el camino para seguir el camino de otros solo hace falta la tradición, pero para seguir los caminos difíciles de Dios hace falta fe. Y aquí es donde yo digo que nuestra fe hace milagros en el sentido metafórico, porque Jesús está hablando en sentido metafórico, el acto de mover montañas. Yo estaba en Chihuahua, tenía 17 años, flaco, ojeroso, cansado, pero con ilusiones, ya era cristiano. Y resulta que la manera de capacitarme para ser pastor era venir hasta México DF, allá en el norte no había un seminario. En Chihuahua no había un seminario que a veces funcionaba, a veces no, y no era el suficiente para lo que yo necesitaba. Ya tenía que venir a México. Eso era una montaña para mí. Se necesitaba recursos y evidentemente mis padres no me iban a ayudar. Y necesitaba recursos y necesitaba trasladarme. 24 horas en camión. Era en esa época la que se hacía de Chihuahua a México. 24 horas en camión. Y si compraba económico, pues más de 24 horas. Y se requería, y yo dije, sí voy porque voy. Fue mi fe en el Señor, mi disposición, mi fe práctica, mis ganas de hacer la voluntad de Dios, mi disposición para hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor no dice,
Miren, si tienen mucha fe, yo intervengo y hago cosas por ustedes. En este caso, el Señor está apelando a nuestra disposición para hacer las cosas. No nos detengamos ante los problemas ni ante las puertas cerradas. Movamos las montañas por la fe. Es decir, si la nube tiene agua, pues la va a dejar caer y posiblemente va a haber problemas. Y si el árbol se cae, ahí se va a quedar, pero de mi cuenta corre, que yo voy a hacer algo al respecto porque tengo fe en mi Señor y voy a seguir creyendo y voy a seguir actuando y voy a hacer su voluntad. Porque ni las nubes se van porque lo declaramos, ni los árboles se mueven de su lugar porque se los pedimos, pero nuestra fe, mis ganas, yo sí puedo agarrar ese árbol y cambiarlo. Y no se trata de un milagro en el sentido de que una intervención de Dios sobrenatural. Se trata de un milagro en el sentido que yo decidí en su nombre y con mi trabajo y mi fuerza hacer algo. Déjeme le pongo un ejemplo para ser claro en esto. Estaban orando en una casa, una familia, y entonces el papá de la casa eran personas acomodadas, eran personas que tenían recursos suficientes, su alacena estaba llena, sus refrigeradores, que eran varios, tenían suficiente comida, y por cierto, el papá había llegado con unas rejas de unas frutas que había comprado. Y están orando, y le dice al chamaco adolescente, que estaba ahí medio de malas, el chamaco adolescente, y le dice a su papá, a ver, sé que estás molesto, pero ora al Señor, ora, y pides por los vecinos, por favor, que están muy necesitados, pide por ellos. El chamaco le dijo, está bien, papá, sí voy a orar, pero ¿qué te parece si en lugar de pedirle a Dios que bendiga a los vecinos, pues les regalamos nosotros algunas de las cosas que tenemos para saciar su necesidad? Tómala, tómala. Si lo hicieron, si esa familia tomó sus recursos y lo llevaron a las personas necesitadas, movieron montañas, usaron su fe, su confianza en Dios para servir, para hacer algo por otros. Cuando Jesús desafió a sus discípulos a ser movedores de montañas, le está desafiando a ser prácticos en el ejercicio de su fe, haciendo cosas que tienen obstáculos, quítenlos en el nombre mío, quítenlos. No está diciéndoles que cambien el Popocatépetl para otro lugar. Nadie jamás ha hecho eso, aunque insisto, Dios lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer Dios, por supuesto que lo puede hacer Dios. Pero en ese texto lo que Él está desafiándonos es a hacer esto que nos insta a hacer este pasaje. Así que número 7, enseñanza número 7, no está puesta aquí, pero sí hay una enseñanza número 7. Ante las cosas, déjeme lo digo de la manera correcta que lo pensé antes. Ante las cosas que no puedo controlar, usaré mi fe y mi pasión por el Señor para hacer que sean útiles en su reino. No sé si lo alcanzaron a pescar, pero está grabado. Ante las cosas que no puedo controlar, usaré mi fe y mi pasión por el Señor para hacer que esas cosas sean útiles en su reino. Porque, hermanos, esta vida está llena de cosas inciertas. Llena de cosas inciertas. Hemos estado enfermitos, mi esposa y yo, pero de gripa. No tenemos ni influenza, es un hecho, fuimos al doctor, ni COVID, es una gripa, pero por eso sí nos cuidamos de no saludar mucho a la gente. Y yo ya estoy mejor. Estoy seguro que para ese fin de semana estaré perfecto. Mi esposita todavía está. Pero cuando nos dio, ¿será COVID? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? ¿Será influenza? ¿Qué será? No sé. Pero una cosa sí sé, que esto lo puedo usar para el nombre del Señor, que puedo usar mi fe, mi pasión por el Señor para seguir adelante. Me encantó mi esposita predicando con su voz aguardientosa, perdón mi vida, su voz ronca, me encantó, se me hacía preciosísima, predicando así con su voz raspada y de repente le agarró también la tos, pero como diciendo, predico porque predico. Puedo decir que movió montañas con su fe, porque tenía un obstáculo, su voz, ese era el obstáculo, su voz, ¿cómo voy a hacerlo? Pero el obstáculo fue quitado. De eso habla este pasaje de Mateo, de eso habló Jesús y se relaciona con este pasaje de Eclesiastés. Ante lo incierto de toda circunstancia, la certeza de la fe. En medio de todo, creamos, confiemos y esperemos en Él. Este proverbio del Eclesiastés, este discursito breve, este versículo aparentemente raro, tiene un mensaje tremendo para nosotros.
ante las cosas inciertas, la certeza de nuestra fe. Y en medio de toda circunstancia, aunque no sepamos a dónde irá a parar. ¿Dónde iremos a parar, comadre? No lo sé, comadre. No sé dónde iremos a parar, pero sí sé una cosa, que iremos con el Señor. Eso sí lo sé, que Él estará con nosotros. A donde sea que paremos, Él estará con nosotros y cumplirá su propósito en nuestra vida. De eso se trata este pasaje. Así es que, hermanos míos, adelante, creamos, tengamos certidumbre en este mundo incierto. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a caminar contigo en medio de toda circunstancia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.